el honor de estar en las instalaciones de Radio y Televisión Cultural. Un saludo enorme a toda la teleaudiencia, principalmente del distrito de Casagrande. Muy contento por esta invitación, amigo Lar, para tratar justamente el tema que usted ha abordado. Exacto. Y bueno. Muy bien, empezamos, profesor Marino León. Hace rato estábamos conversando de diferentes temas y nos queríamos centrar en lo que es la literatura universal, ¿no? Yo pienso, a ver, corríjame mi amigo, siempre la mayoría de obras ha sido de acuerdo a una realidad social, ¿no? Acuérdese de Charles Dickens, ¿no? Oliver Twist, ¿no es cierto? O El viejo y el mar de Hemingway, ¿no es cierto? Siempre partiendo de una realidad. ¿Alguna obra, profesor, que de repente le ha causado sensación en una lectura? Hay varias, por supuesto. Sí, claro. Las fuentes de inspiración para escribir una obra literaria son dos, el mundo interior y el mundo exterior. Ya, perfecto. Por ejemplo, en Kafka. Franz Kafka. Sí, el escritor de La Metamorfosis, el proceso. El castillo, el médico rural, ¿no? Sí. La condena. Pero ¿cómo es, no? Hablando exactamente de Franz Kafka, como que él revoluciona, pero revoluciona la literatura porque transformado en un insecto, una persona, ¿no? Claro, eso es algo que irreal, causó sensación. Dicen que Franz Kafka, antes de morir de tuberculosis, encargó a su amigo para que quemase lo que había. Correcto. Porque él tenía miedo a la burla. Así es. Pero sin embargo es una gran obra, La Metamorfosis. Bueno, felizmente Max Brod. Ajá, exacto. No hizo caso de este pedido. Exacto, y lo publicó con el nombre pues precisamente de su amigo Franz Kafka, ¿no? Y más bien revisó todos los documentos. Y le causó sensación, ¿no? Fíjese, bueno. Pero volviendo un poco la respuesta que quería dar. Entonces, el mundo interior refleja la parte de los sentimientos, las vivencias que todo autor ha tenido durante su vida. Y el mundo exterior nos permite conocer la realidad, contactarnos con ella y mediante la literatura reflejarla, pero artísticamente. Exacto. Y uno de los escritores que a mí siempre me ha causado bastante sensación, si se quiere, es el escritor Fedor Dostoyevsky. Dostoyevsky, claro. Con su obra Crimen y Castillo, Los hermanos Karamazov. Ajá, claro. Hay uno que se llama curiosamente el nombre del idiota, me parece también. Sí. Sí, es interesante. El idiota, el jugador. Claro, el jugador, ¿no es cierto? En Crimen y Castillo, al final, pues, su misma conciencia, ¿no es cierto? El problema de la conciencia está bien reflejado allí. Pues. Cierto, ¿no? Exactamente. Al final él, pues, tuvo que declarar que efectivamente, pues, no es cierto, él había sido, pues, el responsable del asesinato, ¿no es cierto? No podía más, pues, Raskolnikov. Don Raskolnikov, ¿no es cierto? Rodión, ¿no es cierto? Eso nos indica, pues, ¿no? Lo que una vez conversando con un médico, mire, profesor Marino, me dijo, mira, Lar, me dice, si tú me matas, ¿dormirías tranquilo? No, le digo, pues estuviera claro, pero un psicópata no, pues no es cierto. Justamente un psicópata ya tiene, digamos, ya la mente distorsionada, ya, pues, ¿no? Pues. Entonces, digamos lo que ellos ya pierden la noción de lo que es la persona como ente, digamos, del civismo, ¿no es cierto? Lo que es, pues, un ser, digamos, de progresión social, lo pierde sencillamente. Y eso se refleja en muchas de las obras. Sí, y bueno, no está lejos de ser solamente literatura, es cierto, en la vida real, porque hay seres humanos que pierden la sensibilidad y podrían ser culpables de los crímenes más execrables y se mantienen impertérritos frente a un juzgado y hasta el último se niegan, dicen ser inocentes. Exacto, entonces, es el tema de la insensibilidad que el ser humano poco a poco va alcanzando. No sabemos hasta cuándo, porque en algún momento dado de su vida yo pienso que el ser humano tendrá que arrepentirse, porque hay un lado espiritual al cual nosotros no podemos eludir tampoco. Exacto, tiene mucha razón, ¿no? Y hablamos del lado espiritual, pues, qué mejor libro milenario que la Biblia, ¿no es cierto? Claro, la Biblia es el libro de los libros, pues, ¿no? Y ahí está la experiencia de Luis Alberto Sánchez cuando enseñaba una cátedra de literatura en Lima y comenzó a mostrar todos los textos de la literatura universal como La Divina Comedia. Claro, Dante Alighieri. Tenemos allí la obra de Virgilio, la Eneida. Claro, la Eneida. Y todas esas obras que han sido escritas en diferentes tiempos por diferentes autores. Bueno, y al último, sobre todo, iba superponiendo los textos, ¿no? Y al último, en la parte más alta... El doctor Luis Alberto Sánchez hizo eso. Mostró justamente la Biblia, ¿no? Y dijo, bueno, todos los libros del pie son importantes, son válidos, porque nos reflejan cierta parte de la realidad, nos transmiten diferentes temas importantes, pero sobre todos ellos está la Biblia.
porque eso tiene una trascendencia claro, total, ¿no? por supuesto, Espiritual, ¿no? es un Ajá, mensaje distinto. Y también la historia misma, ¿no es Así cierto? es. De cierto El pueblo de Israel. Pues, claro, ¿no? de Israel, cuando Sí. la migración, el éxodo, ¿no es Correcto, cierto? sí. Todo y los proverbios del mismo rey Salomón, ¿no es cierto? Verdaderamente que tiene, digamos, un mensaje con total sinceridad, pues. Muy trascendente, Claro, edificante, muy edificante, importante, pues, ¿no es totalmente. cierto? Y Así aparte de la Biblia también hay otros libros, digamos, ya de otros tipos de cultura que también es parecido, ¿no es ¿Cómo cierto? no? Corán, pues. El ¿no? Corán, ¿no es cierto? Y esa es otra Escena realidad, Vesta. cierto. Y claro, nosotros si vemos, si analizamos otro tipo de religión que sería entrar y llegamos a otro tema, tal vez diferente, pero que tiene un contexto, ¿no? También tiene su libro, su base, ¿no es Sí, cierto? sí. Por eso la Y literatura. es una base justamente que tiene que ver con el origen del hombre, la Claro, concepción del mundo. la ¿no? identificación también Eso, con de con un una Dios, cultura. con la identificación de un Claro. Dios que de uno Exacto. procede. Exacto, Sin ¿no? duda. Ahí está el Rig Veda, ¿no es cierto? El Mahabharata, ¿no es cierto? Mahabharata, el otro, el Ramayana. El Ramayana, bueno, del hindú, eso es Así el es, hinduismo, sí. ¿no es cierto? Muy interesante. Retomando ya, digamos, de la concepción europea, asiática, porque mencionó hace rato a Fedor Dostoyevsky, León Tolstoy también, ¿no es cierto? Era un súper, sí. ¿no es cierto? Tolstoy Dotado, ¿no es un realista ruso enorme, gigante. cuando se inspira en la guerra y la paz de la guerra napoleónica. Justamente refleja dos momentos vividos y que son prácticamente a través del tiempo históricos, pues, Claro, porque ¿no es cierto? son contrapuestos, Exacto. pero que señalan momentos propios del ser humano, de las sociedades, cómo Claro, iban ¿no? desarrollándose. Exacto. Digamos lo que ahí ellos se inspiran en una realidad, inclusive que ellos los vivían, pues no es cierto. Acuérdense que los cronistas también redactaban lo que veían, Claro, lo que plasmaban, sí. lo que habían escuchado de aquellos que participaban, inclusive, Sí, de alguna forma tenían testimonios, había Exacto. fuentes orales, ¿no? documentales, Exacto, ¿no? que les permitía entonces conocer la realidad y recrearla mediante la literatura. Claro, inclusive hasta para los niños con la fábula de Esopo, ¿no es cierto? Eso pues fue el primer fabulista. Claro, pues. o sea, las fábulas tienen, digamos, una llamada de atención, una moraleja lo llaman, ¿no es cierto? Cierto, A así raíz de es. un cuento y lo va Correcto. jalando al niño para que se introduzca pues en la literatura un poco más seria, más adelante, pero empieza con las fábulas, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Y eso tiene pues un mensaje. Y bueno, el tema de transmitir fábulas, de contar cuentos, inclusive los argumentos, los resúmenes de las obras, Ya. tiene mucho que ver con la persona que lo transmite. Mhm. O sea, eso también es importante, porque cuando uno tiene la capacidad, la fluidez, la facilidad de Claro. palabra, Exacto. la inspiración, el interlocutor Ujú. es una persona que no solamente aprende el contenido, Ya. sino que también se motiva para iniciar la lectura, para Así iniciarse en es. este mundo un poco complicado, ¿no? De la lectura ahora es bien difícil Sí, encontrar a jóvenes que leen Sí, ¿no? con espontaneidad, con cierto compromiso intelectual. Mm. Ahora la lectura es una actividad un poco echada por la borda, Ese es porque verdad. ahora se privilegian otras actividades lúdicas, pero que en el fondo Claro. tienen menos importancia, creo. Claro, o sea, son intrascendentes, pero Sí, sí. lamentablemente, digamos, la propaganda a favor, digamos, de la parte capitalista, eso jala más, pues, ¿no es cierto? Sí, pues, Lamentablemente. O sea, definitivamente. vivimos en un mundo muy complicado, por cierto, ya se va dejando un poco de lado lo que es la reflexión, ¿no es cierto? La inspiración que usted Ahora la mencionaba. lectura, ¿no? La lectura que Exacto. es una actividad principalísima. Claro, pues, ¿no? Eso es lo Sí, que nos diferencia así es. justamente como seres humanos, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo no? La Oye, literatura. Y la por palabra. ejemplo, ahora Sí, sí. se lee menos. Por ejemplo, un estudiante promedio de educación básica regular más o menos lee un cuarto de libro al año, imagínense. Ah, O sea, la mitad de una obra. Sí, tiene mucha razón. No, Y esto es a entonces- veces solamente es el argumento, nada más, Y ¿no? pues simplemente argumento y ni siquiera tiene contacto con la obra, sino Claro. ahora lo, Exacto. Yo recuerdo, lo descarga mira, del internet nomás. ese es otro Así problema, ¿no? Y a veces viene distorsionado. Mire, yo le comento, seguramente le ha pasado a usted también, mi amigo, que a veces uno se encariña con una obra y quiere leerlo otra vez, ¿no es cierto? Y lo vuelve a ¿Cómo leer no? inclusive, Sí. ¿no? Por Por ejemplo, a ejemplo, mí yo me ha pasado con 100 años. a mí me ha pasado con El Mundo Sancho y Ajeno. Ah, sí, también lo he leído, también lo he Lo leído varias logré, digamos, el libro, el original. Sí. Sí, ahí hay bastantes personajes. Ah, ¿no es no, cierto? El Mundo Sánchez Ajeno es una obra variadísima. Sí, es De importante. contenido enormemente social. Claro, bueno, para su momento. Entonces, Ciro Alegría, pues, es un campeón en ese sentido, Sí, porque sí, de una sí. manera, pues, Lo invita- superó largamente a su maestro, a César Vallejo. Claro, por supuesto, César Vallejo es un En lo que tigre. es la narrativa, sí. Ah, para que- claro, por supuesto. Y ahí narra, pues, ¿no? Cómo
a veces el indígena es rebelde, pero todavía como que le falta cierto líder, no tiene una identificación total con lo que es las leyes, o sea, basado en una ignorancia se le explota, pues, ¿no es cierto? Ajá. Y ellos tratan de reaccionar. Al final, lamentablemente, pues termina en un aniquilamiento total, ¿no es cierto? Sí, pues había allí un claro abuso de poder, ¿no? Exacto. Una confabulación también del poder, El poder judicial, político, inclusive. judicial, Claro, ¿no? en su Poder momento, ¿no? ejecutivo en este caso. Acuérdense que Vallejo una vez dijo, señor ministro, dijo en una de los poemas, ¿no? Claro, de los 9 monstruos. Exacto. Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Salud, ¿qué hacer? Decía, ¿no? Desgraciadamente, hombres humanos. Ahí está. Hay ¿no? hermanos muchísimo que hacer. Así es, ¿no? Muy interesante, digamos, a la parte de Vallejo. Acuérdense que él también, la meca era en ese entonces, pues irse a lo que es España, Francia, ¿no es cierto? Sí, ahí se iban a foguearse, ¿no es cierto? Los de la generación de 1920 para adelante. Claro, ¿no es había cierto? una gran atracción cultural, ¿no? Porque eran grandes metrópolis que tenían grandes escritores. Claro, ¿no? era como un imán que jalaba. Sí, y él ¿no? se relacionó con ese tipo de Claro, y de mucha autoridades intelectuales. Claro, y de acá, del grupo norte de la Bohemia de Trujillo, fueron para allá inclusive, sí, ¿no? sí. El mismo César Vallejo, allá de la Torre en su momento también, claro, sí, ¿no? sí. Luego se integró a Abraham de Lomar ya de la corriente colónida, pues, ¿no Claro, es cierto? él volvió de allá, pues, imbuido también de El toda dandy, pues, ¿no es cierto? el dandy de la literatura peruana. Sí, es interesante porque él dice que Abraham Valdelomar se preocupaba también por su vestimenta misma. No, sí, pues, ¿no? sí. Y él cuando dijo, bueno, el Perú es Lima, Lima es el Girón de la Unión, el Girón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo, decía, pues, ¿no? O sea, no era un orgullo banal, era un orgullo, pues, de una persona, pues, refinada. ¿Cómo no? Que se había trajinado en el mundo Claro. intelectual, en el mundo de la literatura. ¿Y quién no ha leído a Abraham Valdelomar al comienzo del Caballero Carmelo? ¿No es cierto? Que se inicia uno dando sus Sí, pininos en son literatura. cuentos muy tiernos. Claro, que donde la muestran inocencia... contenidos bien sencillos, ¿no? Claro. Con temáticas totalmente depuradas. Y les encanta a los niños, pues, ¿no? Cuando uno les cuenta eso, ¿no? Los atrae y dice, profesor, quiero leer en dónde. O sea, si tú te diriges de una manera correcta Si uno a le los niños, transmite, como claro, debe ser, pues, didácticamente, sí, se apasiona. La motivación es total. Y eso es bueno porque los padres a veces le dicen, ya, hijito, te voy a comprar la obra, tú dime cómo es nada más. O sea, a eso le encanta, ¿no? Así es. Pero si lo hacemos de una forma, digamos, ya lean, ¿no? O sea, no es la forma. El proceder, hace rato me conversaba mi amigo Marino fuera de cámara, que me decía a veces el estilo de uno, pues no es cierto, para poder llegar a los alumnos, ¿no? O sea, ¿cuál es el punche que tú le pones? Pues no es Yo cierto. creo de que, sin duda, el docente tiene que tener pasión por lo que... Como un actor. Por lo ¿no que es cierto? transmite, Claro. con lo que hace. Y Exacto. eso requiere de una gran carga emocional. Exacto. La parte ¿no? emocional, la parte emotiva, Claro. el sentimiento que uno le inyecte. Eso le hace que va el a alumno... cambiar, lo va a hacer cambiar. Claro, y el alumno se imagina mejorar. sus personajes. Así es. Y más aún si tú le dejas con el sabor en la boca, vayan leyéndole entonces, porque yo le he leído por una parte, profe, siga contando, no, tienen que leer también, ¿no? O sea, tú los invitas, Sí, ¿no es se le cierto? puede decir, es una copa de un gran vino. Claro, Así, pues, o de es cierto, sí. una gran bebida, en Claro, este caso. ¿no? y si hablamos pues de Tigres así a nivel de lo que es la literatura internacional, por así decirlo, o universal, había mencionado a lo que es 100 años de soledad, Gabriel García Sí. Márquez, ¿no? ¿Cómo crea Macondo? Sí, ¿No es cierto? Márquez es ¿Cómo crea unos espectacular. personajes, ¿no es cierto?, de la familia de Sí, los sí, Buendía, sí. ¿no? Aparentemente Ajá. es un entrevero, pero es algo interesante. ¿no Sí, es pues, cierto? justamente cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar el tema de 100 años con mis alumnos, por la reiteración de los nombres, ¿Ya? siempre Aureliano. me tenía que valer de un árbol genealógico. Claro, ahí está Ajá. Aureliano, Sí, Arcadio. sí, se van ¿no es cierto? repitiendo Se a van través de repitiendo, José. 7 generaciones, Sí, pues, sí. ¿no? ¿No es Entonces, no es fácil tratar de explicarlo también en forma oral. Claro, Se ¿no? utiliza un pequeño organizador y de ahí poco a poco se van... Claro, uno va haciendo ya sus cuadros sí. respectivos. Pero y- es y muy el- interesante lo que plantea 100 años es una obra, para mí, una de las mejores obras. Sí, ¿no? Sí. Claro, prácticamente Bastante revolucionó. bastante lograda. ¿no? Sí, se hizo un clásico inclusive, ¿no? Así Ahora, volviendo a lo que se escribe actualmente, o sea, en realidad, digamos, se ha modificado en algo, pero todavía sigue el tema, digamos, del ego humano, de la sociedad, Sí. cómo, digamos, se vive y convive. Me refiero a una de las últimas obras de Mario Vargas Llosa que yo estaba leyendo, era El héroe discreto. Ahí menciona cómo a uno lo extorsionan y no se deja. O sea, ya trae un problema actual. Ujú. En ese problema actual
decide bien el personaje Felicito Yanaque, que es el protagonista principal, y da una lección a los que leen. O sea, no es cuestión de dejarse así por así, ¿no? Tampoco enfrentarse a la parte negativa como es la delincuencia. No. Hacerlo de una manera, pues, como se dice, intelectual, pues, ¿no es cierto? Digo eso porque el otro caso de Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, ¿no es cierto? Que es prácticamente contemporánea. Pues, ¿no claro, es cierto? cómo no, sí. También, Bien cercana. Claro, o sea. Y también con la misma técnica, pues, similar técnica narrativa que utilizan. Claro, la narrativa es importante. La literatura actual, de acuerdo a lo que concibo, es justamente que hoy se ha manifestado o se refleja mucho en la parte de resolver conflictos emocionales. Sí, ¿no? O sea, algo así como la literatura se ha convertido en una especie de autoayuda. O sea, la lectura para mejorar en la parte de las actitudes. O para reforzar también la personalidad. Para reforzar la personalidad. Claro. Por ejemplo, uno de los clásicos escribiendo eso, son dos los que conozco, ¿no? El primero es Carlos Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, ya. No sé si ha leído usted. Sí. Muchas obras son muchísimas. Cuauhtémoc. Él, por ejemplo, escribe para ese tipo de gente. Exacto, ¿no? Niños, para jóvenes, para adultos, pero así con temas que realmente en algún momento son problemas, pero que luego poco a poco la persona o los personajes que participan allí poco a poco van resolviendo un trama hasta llegar a un desenlace adecuado y correcto. Sí, contemporáneo, como siempre. Hay también diferentes libros ya. Paulo Coelho también. Paulo Coelho también es uno de los grandes. De hecho. Hay el caso de libros también como algunos profesores recomiendan, ¿no? Como Tus zonas erróneas o Chocolate caliente para el alma. Es decir, o Juan Salvador Gaviota, ¿no es cierto? Sí, Gaviota también, muy bonita obra de Bach. Claro, ¿no? De Richard Bach. Sí. Él prácticamente habla como, digamos, la cuestión del hecho de que la gaviota, claro, o sea, la gaviota como que no quiere hacer lo mismo, quiere cambiar, pues, ¿no es cierto? Sí, pues. Algo como parecido a Quién se ha llevado mi queso, es algo parecido. Romper la rutina, ¿no? Claro, eso. Por eso es que la gaviota se comportaba como pelícano, ¿no es cierto? Sí. O como piquero. Las gaviotas volaban, pues, dice, a 50 metros, ¿no? Pues, esa era la ley impuesta por la bandada. Claro. Pero Juan Salvador se impone unos retos distintos, ¿no? Muy diferentes, a pesar que, y lo expulsan inclusive todavía, ¿no? Él es expulsado por toda la bandada. Pues, y eso da a entender que cuando tú haces cosas, digamos, constructivas, pero que la gente no entiende, como que eres visto, no, pues está mal, tienes que regresar a hacer lo que normalmente se hace. O sea, a la rutina te quieren jalar, pero tú tienes que demostrarles que hay algo nuevo más allá, pues, ¿no es cierto? Sí, pero en el campo pedagógico eso se llama pensamiento divergente. Sí, ¿no? Divergente. Sí. Divergente. Claro. Sí. O sea, porque nosotros los seres humanos, desde el punto de vista pedagógico, y yo creo que a través casi de toda la vida, hemos ido aprendiendo cosas desde el punto de vista del pensamiento convergente. O sea, que nos centramos en un punto. Sí, que es esto y es indiscutible, ¿no? Ajá. No es más. No vemos más allá. No lo veo más allá. Entonces el pensamiento divergente nos permite ver cosas que otros no los perciben. Y bueno, se dice pues que los descubrimientos, los grandes adelantos que se han hecho, los inventos, es a partir de que el hombre ha tenido un pensamiento divergente. Claro, y tenemos que desarrollar ese pensamiento divergente. ¿No es cierto? Se llama también capacidad de asombro, ¿no? Ante las cosas, ¿no? Tener la posibilidad de que ver distintas cosas, ¿no? Desafiar las leyes que a veces están impuestas. Exacto, como lo hizo Tomás Alva Edison en su momento. Claro, o Galileo Galilei cuando desafió a Aristóteles, ¿no? Exacto, que era su maestro, claro, prácticamente con Galileo Galilei, que lo menciona el profesor, con él empieza ya lo que es la inducción, ¿no es cierto? O sea, a partir de lo particular a lo general, no al contrario, es más fácil la deducción, pues, ¿no? El pensamiento deductivo es mucho más fácil. Ya, y Aristóteles era más deductivo, pero en cambio Galileo con él se implanta ya lo que es el inicio de la investigación científica. ¿No es cierto? Con él. Pero él desafió abiertamente las leyes de su maestro, ¿no? Claro, a la iglesia también, porque él corroboraba una hipótesis o tesis de Copérnico, el cual a su vez iba en contra precisamente de un pensamiento en ese entonces, ¿no? Un pensamiento retrógrado, claro, un poco, ¿no? El oscurantismo que se justamente. había experimentado un largo pause, ¿no? Y Galileo también escribió una obra, ¿no? Diálogo de los máximos sistemas del mundo, y ahí hace una especie de novela donde se enfrentan dos corrientes, obviamente le da por ganadora a la corriente copernicana, pues, ¿no es cierto? Claro, porque él compartía esos principios. Exacto, ¿no? pero iba en contra de los principios antiguos
de la iglesia antiguos, ¿no es cierto? Sí, la iglesia siempre ha tenido así unas posiciones recalcitrantes. Entonces, como vemos, la literatura también abarca lo que es parte de la investigación, sea física, química, porque hay varios de esos grandes intelectuales que han escrito una obra, pues, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo no? Sí, sí. Es decir, a raíz de experimentos, ¿no es cierto? Han escrito, Albert Einstein publicó pues, la teoría de la relatividad, lo hizo de una manera pues espectacular. Quiere decir que el hombre también leía cualquier cantidad. Pues, ¿no sí, no le digo que la lectura es una actividad que nos lleva a otros caminos, ¿no? Nos conduce a otras sendas. Exacto, ¿no? Mejores, distintas, donde el ser humano puede ver con panorama y ellos amplio. Y sumado a la imaginación, imagínate ya, lo pues que son crea. Cosas distintas, ¿no? Lo que es Otari, pues la iluminación súbita. Así es. Hay que pensar, imagínate, en Dante Alighieri, ¿no es cierto? Cómo creó toda esa escena, ¿no es cierto? Ese mundo, ¿no? Claro. Ese mundo trinitario. Claro, ¿no? o sea, hablaba pues de un infierno, cosas, del cielo, del purgatorio, pero sí. ¿cómo lo va maquillando magistralmente, pues, ¿no? Ajá. Y todos los profesores prácticamente recomiendan la obra de Dante Alighieri. Sí, Dante es estudiado en las academias, en las universidades. Claro, desde la vertiente italiana, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y lo hizo muy bien, no fue el único, por cierto, pero ya pues sobresalió en su tiempo, ¿no? Ajá. Y creó una obra clásica. Si vamos más atrás, ¿quién no ha leído la Ilíada, ¿no es cierto? No, la pues Odisea, son clásicos, ¿no? Esas son, como se dice, las bases de la literatura. Y le llaman clasicismo, justamente, ¿no es cierto? Clasicismo occidental. Exacto, pues, ¿no? Como los griegos tenían esa capacidad, ¿no? Los griegos leían con voracidad. Leían, y no solamente leían, sino ellos hacían, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo. Ajá, ¿no? conversaban justamente de Interacción. eso. Claro. Interactuaban, conversaban, se preguntaban respecto a las cosas del mundo. Ajá. Tenían una gran capacidad de asombro. Claro, más la filosofía que lo sumaban. Sí. Pues imagínese. Ellos siempre estaban preguntándose algo, no estaban nunca contentos con lo que habían aprendido. Claro, ¿no es cierto? En una actitud de búsqueda inagotable del saber, ¿no? El conocimiento. De poder ¿no? explicar los fenómenos. A tal punto que algunos querían que el conocimiento de la felicidad nunca se alcanzaba y pasamos ya a una filosofía, ya, pues, ¿no es cierto? Escepticismo, correcto, ¿no es cierto? Y ahí, entre ellos ya los sofistas, pues, ¿no? Claro, a un sano debate entre ellos. Sí, ¿no? Debates entre ellos. Aunque habían rayados, como por ejemplo en el caso de Diógenes, ¿no es cierto? Y otros que eran aparentemente locos, pues, ¿no? En su momento. Ellos ya trastocaban un poco la realidad también, pues. Claro, y a uno pues lo hace pues, pensar, y un poco también la gracia justamente un poco encaminado, digamos, siempre por la literatura, ¿no? Ajá. Y no solamente los griegos, ¿no? Habían otros, pero los griegos eran más conocidos, pues Sófocles, por ejemplo. Clásicos. Sófocles, ¿no es cierto? En el mundo del teatro, pues, ¿no? Claro. El continuador de Esquilo. Claro, en tragedia pues era precisamente Sófocles, ¿no? Esquilo también era otro gran tigre en su momento. Y eran pues bastante leídos y comentados. Correcto, ¿no? Y si nos vamos a los romanos, eran los latinos, pues, ¿no es cierto? Claro, pues Plauto, Terencio, Virgilio, Ovidio, ellos, pues, ¿no es cierto? Crearon también otro sistema parecido un poco a los griegos, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros nos enseñan... es que se dice que desde el punto de vista militar, los romanos conquistaron a los griegos. ¿Ya? Pero desde el punto de vista cultural, no hubo una conquista, sino que más bien hubo un matrimonio cultural. Hay una amalgama, pues, ¿no es cierto? Sí, ahí, porque los romanos llevaron el latín, que era una lengua en ese tiempo, una lengua totalmente popular y de moda. Exacto. Que permitía la difusión de la cultura. Entonces, cuando los romanos llegaron y encontraron pues, las grandes bibliotecas, ¿no? Que se encontraban en Atenas, o Alejandría también, ¿no? En Alejandría. Entonces ellos dijeron, ¿para qué vamos a destruir toda esta información que nos va a servir? Y entonces prácticamente recogieron todo eso, lo publicaron y llevaron el mismo modelo, porque si nosotros leemos la Eneida, por ejemplo, de Virgilio, es bien parecida a la obra de Ulises. Sí, cierto. Pero ahí era Eneas. Eneas era Eneas el personaje. Claro, el personaje principal. ¿no? Cierto, es parecido. Por eso que ahora se habla de una cultura grecolatina, ¿no es cierto? Así se dice. Sí, y es más, cuando vamos, me informa un pequeño corte, mi estimado Marino, para dar una respiración a este diálogo que nosotros estamos... Importante. Claro, por supuesto. Ya regresamos y ahorita una pequeña pausa.
¿Sabías que Manuel Uruchurtu, uno de los latinos que estuvo en el Titanic, cuando el bote salvavidas número 11 estaba a punto de descender, notó a una pasajera, Elizabeth Rummel, que le rogaba al oficial a su mando que le permitiese abordarlo, ya que su esposo y su hijo lo esperaban en Nueva York? Al negársele aquella posibilidad, Uruchurtu le cedió su puesto, no sin antes pedirle que visitara a su esposa en Xalapa, Veracruz. Así lo hizo en 1924, aunque se comprobaría más tarde que Elizabeth Rummel jamás tuvo un esposo o un hijo. La influenza se transmite por un virus que afecta las vías respiratorias. La vacunación es la mejor prevención. Las personas con mayor riesgo deben ser protegidas. Niños menores de 2 años. La vacuna es el mejor escudo de nuestros hijos contra la influenza. Adultos mayores de 65 años. Nosotros ya nos vacunamos contra la influenza. ¿Y tú? Mujeres embarazadas a partir del 4.º mes de gestación y hasta 6 meses después del parto. Nosotros ya estamos protegidos. ¿Y tú qué esperas? Personas con obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades al corazón e insuficiencia renal. Las vacunas contra la influenza que aplica el Ministerio de Salud son gratuitas en todos los establecimientos de salud del Perú. Las vacunas son tu mejor escudo. Perú, progreso para todos. Y ahora presentamos Aculturados. Grandes diferencias entre E y E. Suenan igual, ¿verdad? Pero son muy diferentes. La E sola, además de ser una letra del alfabeto, sirve como sustituto de la I ante una palabra que empieza por I o HI. Ejemplo, ellos son padre e hijo. Los autores del libro son Guzmán e Izaguirre. La E con la H al final es una expresión exclamativa que se emplea para llamar la atención, advertir o expresar que no se ha entendido algo. Por ejemplo, muchacho, no pises las flores. Mucho cuidado con lo que dices, ¿cómo dices? Y finalmente, viene del verbo haber. Me parece haber hecho un buen trabajo. He ido a esa peluquería desde que era niño. Recuerda, la ortografía no define tu inteligencia, pero da una idea de lo que eres. Muy bien, mis amigos, seguimos en este gran diálogo con el profesor Marino León Castillo. Él es docente y por supuesto también es el director del Colegio Nacional Mixto Casagrande, colegio emblemático con 53 años ya. Estábamos rápidamente hablando, digamos, sobre los avatares, ¿no es cierto?, de la literatura, pero nosotros en estos momentos vamos a ver un pequeño video, me informan, ¿no es cierto? Vamos a la frase.
A ver, tenemos una frase, atención al público. ¿No es cierto acerca de él? ¿Me informa? Todavía lo... A ver, vamos con el video. A ver, ahí vamos a comentar algo de Mario Vargas Llosa.
Bien, interesante. Entonces hemos estado contemplando el video, un pequeño video acerca de la vida de Mario Vargas Llosa. ¿No? Estábamos conversando acá con el profesor Marino León Castillo, mi gran invitado esta tarde, y comentábamos justamente de Mario Vargas Llosa, ¿no? Su vida intelectual, su vida política también. En la parte política varios me han preguntado, o sea, claro, digámoslo que esto es parte de la historia, ya, pues, ¿no es cierto? Él hizo un movimiento Libertad, pero fracasó, ¿no es cierto? Uno dice que perdió las elecciones por decir la verdad, comentábamos, ¿no es cierto? Pues, ¿no? Su movimiento se llamó Fredemo. Claro, Frente Democrático, pues, ¿no es cierto? Sí. Pero en ese contexto, qué curioso, porque en 1990, súmale 20 años, para el 2010, Fujimori está en la cárcel y ya le dieron el premio Nobel. Ahí estaba justamente la gran diferencia, pues, ¿no es cierto? Son los saltos cualitativos pues, de la historia, ¿no? Como nos muestran los reveses también. Exacto. En algún momento estamos en la parte más alta y podemos caer en la cima. Lamentablemente, ¿no es cierto? Es así. Mario Vargas Llosa, le comento, profesor, él tiene, digamos, personajes considerados vargadiosianos, quiere decir que aparecen en varias obras. Lituma, por ejemplo, aparece en varias obras, es decir, el nombre. Claro, Rigoberto también. Sí, es parecido también a las historias de Márquez. Pues, ¿no? Gabriel García Márquez también. Sí. También, ¿no? Claro. Hay varios nombres que se pasean en ese sentido. Sí, sí. Volviendo a Márquez, dice que él también escribió algo de historia, como por ejemplo... el coronel no tiene quien lo escriba, ¿no es cierto? Esa es una obra que, por ejemplo, repite todos los nombres de los personajes de 100 años. Claro, de 100 años de soledad. Hay otra que se llama El general en su laberinto. Ahí habla sobre Simón Bolívar también. También, sí, ¿no es correcto, cierto? Sí. En ese sentido se puede decir que también son cuasi historiadores algunos. Sí, recreativas, ¿no? De la historia, ¿cómo no? Exacto. Por ejemplo, para eso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa, que no lo ha mencionado en el video, ahí retrata la vida de Flora Tristán. Flora Tristán en su momento también fue, digamos, una feminista, ¿no es cierto? Porque había un machismo en ese entonces, ¿no es cierto? Claro, Flora Tristán ya inaugura una poesía más abierta, con la oportunidad para las mujeres. Para las mujeres, y ella escritoras, ¿no? Y ella misma publica pues Peregrinaciones de una paria, ¿no es cierto? Sí, es su obra más importante. Claro, Flora Tristán fue inclusive... digámoslo, muy sufrida, ¿no es cierto? Eso lo cuenta Mario Vargas Llosa también. Sí. Eso me hace recordar a Clorinda Mato de Turner también en su momento. Claro, Turner también es una escritora cusqueña. Cusqueña, pues, ¿no es cierto? Ave sin nido, ¿no? Representa a aquella mujer también que tiene una concepción del mundo, de la explotación, la marginación. Exacto. Inclusive, su obra Ave sin nido justamente muestra esa, en la primera parte. Sí. Nos da a conocer ese aspecto, el aspecto de, por ejemplo, el despojo, ¿no? Claro, del abuso del poder. Exacto, pues no es cierto. ¿No? Del poder religioso, del poder político. Acuérdense que el sacerdote fue el que cometió el error, justamente según la obra, pues no es cierto. También el caso de Mercedes Cabello de Carbonera, también en su momento. También fue, sí, pero lastimosamente ella muere en una especie de sanatorio psiquiátrico por la burla de mucha gente precisamente. Tengo entendido que algunos intelectuales de la época también no le daban crédito a muchas escritoras. Sí, pues había una rivalidad, una sutil marginación. Claro, si quiere, ¿no? Exactamente. Porque bueno, a veces uno quiere ser solo protagonista. Pero creo que en el mundo de la literatura y en el mundo intelectual, todas las personas que avanzan, abarcan parte del conocimiento, hay que darles más bien la oportunidad en lugar de limitarla. Pues no es cierto, su oportunidad. Cuando estuve, le cuento a mi amigo, cuando yo estuve en Moquegua, porque conozco Moquegua, llegué a la casa de Mercedes Cabello de Carbonera. ¿Y sabe lo que estaban haciendo? Le iban a vender su casa. Lamentablemente, o sea, a veces se pierde los valores. A diferencia de Mario Vargas Llosa en Arequipa, que él mismo donó, digamos, su casa como una especie de biblioteca. O sea, él dijo, Mario Vargas Llosa, prefiere ya donarlo, ya no, que sea como un museo de lectura. Y eso es bueno, ¿no? Porque eso, digamos, la pasión de escribir y que lean las obras justamente en la casa de uno, no esperando que uno se muera, pues, ¿no es cierto? Creo que sí, ¿no? Es una forma de continuar la vida. Claro, pues no es cierto, por supuesto. Eternizar el nombre, ¿no? Lo que dice Vallejo, aquellos que nacen y no mueren. Exacto, pues no es cierto. Aquellos cuyos nombres quedan pues embalsamados en las páginas de la literatura, de la historia, ¿no? Claro, así es. En las mentes de los seres humanos, y se va transmitiendo de generación en generación. Exacto. Volviendo ya, digamos, a una realidad más casera, por así decirlo, en la libertad. También yo he escuchado que en Santiago de Chuco los hermanos Arias Larreta también escribían muy bonito, ¿no? No eran los únicos, es decir... César Vallejo es el que despunta, mejor dicho, ¿no? Pero los demás también ejercían una función importante. A eso iba. Acuérdate
de lo que es este japonés de Laredo, ¿no es cierto?, que falleció hace unos años, el de álbum de familia, no recuerdo su nombre bien, pero él era pues uno de los grandes también en su momento, como lo hizo también Sandoval, ¿no?, el amigo de César Vallejo, ¿no es cierto?, acá en Ascope. Es de Ascope, ¿no? Claro. Yo también leí un poeta sausalino. ¿Ah, sí? Bueno, de profesión químico farmacéutico. Ah, qué bien. Leí poemas cuyo seudónimo es Miguel Cálix. Ah, sí, Cálix. ¿Y su nombre sabe cuál es? Sigifredo Narváez. Ah, caramba. Sí. De Sausal. Sí. Pero ese es bien bonito, ¿no? Claro, pero el problema es que, digamos, claro, nosotros nos preocupamos, evidentemente, en los colegios de los más conocidos. Debe ser porque ya no hay el tiempo debido como para analizar el resto, pero es bien amplio, ¿no es cierto? Bueno, la literatura es abundante. Por eso. Y a veces uno se le da tribuna solo a los que uno limitadamente conoce. Ajá, pero que hay otros, pues, ¿no es cierto? Hay otros que de repente están más cercanos a nuestra realidad. Claro, y que nos plantean temas trascendentes, importantes, y uno no puede desdecir o omitir ese tipo de valiosos contenidos que ellos transmiten. Y si hablamos nosotros, nos vamos más atrás, ya hablamos pues de Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto? Hablamos de Tito Cusi Yupanqui o Juan Santa Cruz Pachacútec en su momento, ¿no? Como lo hizo también claro, son cronistas, pues, ¿no es cierto? El caso de este gran cronista ayacuchano como es Felipe Guamón Poma de Ayala en su momento también. Prácticamente denuncian los abusos de ese entonces. Sí. Acuérdate hay una versión bastante auténtica de lo que fue justamente la conquista de los españoles. Claro. La llegada de los españoles y su actuación, su protagonismo, ¿no? Cómo es que destruyeron a ese gran imperio incaico que estaba totalmente organizado, ¿no? Y sí, inclusive habían dramas que los mismos incas hacían, que el caso de Ollanta, y ¿no es cierto? Sí. El caso también, si hablamos de arte, el movimiento Taquioncoy permite, pues, ¿no es cierto?, que hagan una especie de baile, y hasta ahorita está con el nombre del baile de las tijeras, ¿no es cierto? Sí, que lo tuvo que institucionalizar, lo declaró Patrimonio Cultural de José María Arguedas. Sí, sí, ¿no? Arguedas. Arguedas, claro, porque Arguedas tiene una obra llamada La Unidad de Razoñiti, justamente ahí habla. Arguedas justamente es el que institucionaliza el baile de las tijeras. Exacto. Hablando de Arguedas, claro, y hasta ahorita viene a ser igual que la Guaconada, o al igual que la Virgen de la Candelaria, ya son, digamos, fiestas ya que son netamente manifestaciones peruanas, ¿no totalmente tradicionales, arraigadas a la cultura, al conocimiento del pueblo, ¿no? Exacto, su tradición, su identificación, su trascendencia, su mensaje, ¿no? Su hondo contenido. Claro, y su manera de vivir también en su momento, pues, ¿no es cierto? No. Acuérdate de que algunos autores en sus obras, como Ciudad Alegría o el mismo Arguedas, comenta justamente cómo vivían sus comunidades, ¿no es cierto? La Yaguar Fiesta, por ejemplo, es una obra de José María Arguedas. Es una obra, Fiesta de Sangre, ¿eh? Fiesta de Sangre. Sí, es una obra clásica de José María Arguedas, donde muestra el tema de cómo es que hay la unión de las dos culturas, la cultura española y la cultura incaica. Y todavía algunas palabras eran en quechua, ¿no es cierto? Sí, que lo hacía bastantes. Sí, en ese sentido, digamos, José María Arguedas se lleva las palmas, pero él también sufrió en carne propia la marginación, ¿no es cierto? Tuvo una infancia muy difícil, muy triste, muy dura. Sí. Así es. Y eso era como un trauma. Algunos creen que precisamente ese trauma fue el que lo tenía, pues, ¿no es cierto?, mentalizado en su suicidio, pues, ¿no es cierto? Yo creo que sí, ¿no? Porque, bueno, de acuerdo a los estudios psicológicos que se hacen, dice de que el ser humano tiene una especie de mapa, un mapa de actitudes y emociones. Claro. Y esa parte del mapa de actitudes, emociones, tiene que ver hasta la edad de 6 años. O sea, por el hecho de que un psicólogo siempre registra la infancia, la etapa de la infancia y hasta los 6 años, la niñez, ¿no? Claro. Entonces ahí preguntan, ¿cuál fue su infancia o cómo fue su infancia? ¿Con quiénes se relacionó? ¿Qué problemas tuvo? Entonces ahí de alguna forma tendríamos que llegar a la conclusión de que la infancia de Arguedas fue bastante cruel, traumática. Sí, fue traumática, pues, ¿no es cierto? Él conoció a mucha gente, por más que trataba de disipar, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Acuérdate que en la obra El zorro de arriba y el zorro de abajo, él da a entender que se iba a suicidar, ¿no es cierto? Claro, sí, él tenía el instinto del suicidio porque él había tomado barbitúricos una fecha anterior. ¿Ya? Exacto, no, hasta que lamentablemente ocurrió precisamente. Eso me hace recordar, ¿sabes a quién?
este gran escritor que estuvo en el Perú también, Ernest Hemingway, en su momento también. Hemingway también se mató. Pues. Lamentablemente, ¿no? Sí. Y él tuvo mucha experiencia, y el trauma era justamente por las guerras que él había vivido, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tenía experiencia de guerra. Pues, y al ver cadáveres, ¿no es cierto? A ver, pues, gente pues totalmente inocente que moría terriblemente. Acuérdate que él fue un corresponsal de guerra, ¿no es cierto? En ese entonces. Vivió en carne propia la guerra, estuvo ahí siendo protagonista. Claro, ¿no? Y escribió Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas, y su magistral obra, pues, El viejo y el mar. El viejo y el mar. Claro. Las nieves de Kilimanjaro. Claro, de Kilimanjaro, ¿no es cierto? Son unas obras, sinceramente, que a los alumnos decirles lo que se están perdiendo, ¿no? Sí, la literatura es amplísima, es enorme, es inagotable. ¿no? Cierto. Pero hay alumnos, hay que decirlo, hay alumnos que rescatan al 100% lo que el profesor dice y van a leer, ¿no es cierto? Yo creo que sí, ¿no? En ese aspecto uno tiene que siempre darle todo al joven. A veces uno quisiera ser un poco, diríamos, entre comillas, mezquino, ¿no? No, pero acá nomás, mírate, quédate acá, esto nomás lee. Pero ¿por qué? ¿Por qué, no? Hay que darle todo el panorama, o sea, todo el camino para que pueda transitar. Y el joven con todo ese dinamismo que tiene, volcarlo ahí, sí, ¿no es cierto? Y gracias a Dios hay padres de familia, a mí me consta que hay padres de familia pues, que, digamos, inculcan pues el estudio, la lectura, mejor dicho, y no necesariamente que sea una tarea, ¿no? O sea, ya les nace de por sí. ¿Será porque el papá también tiene que leer y al verlo el hijo, no es cierto? ¿Cómo no? La lectura es 100% imitativa, ¿no? Claro. Sí, a mí, mi hijo me ve leer con avidez, con deseo, con voracidad, si se quiere. Entonces, también va a ser lo mismo. Claro, llamarlo al hijo y decirle... Una imitativa, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Por qué mira, aquí dice esto, el otro, y esto trata de decir... Si tú lees el otro libro, o sea, lo tienes así, a ver, voy leyendo también. Claro, definitivamente. Pero si estamos en situaciones banales, ¿no es cierto? En situaciones... Pues, como decíamos, ahora, ese tipo de actividades casi lúdicas, que al final es a la corta, a la larga, restando, multiplicando y dividiendo, son totalmente... triviales, claro, ¿no? Triviales. son muy superfluas, ¿no es cierto? Sí, claro, no conocen importancia a nada. Es como puedes pasar por la calle y escuchar una conversación muy banales por ahí, que eso se pierde. Es pues, cierto. ¿no? En cambio, es cierto. En cambio, mira, si una conversación, hace rato bromeamos fuera de cámara, lo que hacían los del Grupo Norte, la Bohemia, ¿no? Sí, tomaban su trago, pero ¿de qué conversaban? ¿No es cierto? Se alimentaban, pues el conocimiento estaba ahí, había una simbiosis, te imaginas, mutualismo ahí. Claro, ¿no? Había, pues, te imaginas conversando Vallejo, Abraham del Omar, ¿no es cierto? En su momento Víctor Rolay de la Torre y otro gran Tenor Orrego Espinosa, bueno, que él fue uno de los pilares, ¿no? Macedonio de la Torre, ¿no es cierto? También Esquerre era otro también, y habían varios en realidad, ¿no? Ellos traían el conocimiento en sí y lo comenzaban a discutir, lo discutían muy bonito. De diferentes perspectives. Claro, porque uno era artista, el otro era político, el otro era literato, ¿no? Entonces había una especie de combinación de diferentes puro temas, cultura, ¿no? Al 100%. Sí. Y todos se conocían de alguna manera. ¿Y por qué ya eso ya se ha olvidado, ¿no? Por eso es de que... Personalmente, por ejemplo, a mí me gusta siempre también entablar conversación con gente culta. Claro, eso es bueno. Eso, digamos, te da y tratar temas edificantes, ¿no? Exacto, temas culturales, y eso es análisis de la realidad. Exacto, ¿no? Y hablando de análisis, ¿recuerdas que José Carlos Mariátegui, con su obra clásica, ¿no? Fue ensayista, ¿no es cierto? Sí, el problema del indio, el problema de la tierra, pero cómo él lo detalla. Y a pesar que Mariátegui no tuvo tantos estudios universitarios, pero en su casa era un autodidacta. No estudió en la universidad. Pero lo hacía de una manera, pero Dios mío. Era autodidacta, pues. Exacto. Y todavía tuvo un problema, ¿no? Cuando le cortaron la pierna. Pero sin embargo, él... ¿no es cierto? Sí. Polemizó con Víctor Andrés Belaúnde, el mismo Luis Alberto Sánchez en su momento. No, él tenía unas posiciones bien centradas y utilizaba unos términos bastante rebuscados, términos relacionados a la política. Claro, para su tiempo hablaba de un positivismo, cómo no. Hablaba también, digamos, de un análisis filosófico histórico. Claro, ¿cómo leer, por ejemplo, a Mariátegui es tener su diccionario filosófico al lado. Claro, porque te encuentras con palabras que a ver qué significa y su contexto. Términos políticos y todo lo demás, ¿no? Es fácil leer a Mariátegui y entenderlo. En su momento, nosotros cuando estábamos en el colegio había que ser tigrazo para entenderlo eso, ¿no es cierto? Y consultar al profesor o profesora. Sí. Yo recuerdo que leí con mis alumnos en cuarto año los 7 ensayos y les pedí un informe.
Entonces me acuerdo que una alumna que era bien aplicadita, sí, sí. me trajo por escrito, a manuscrito, todo el análisis completo de la obra Los Siete Ancianos. ¿Sí? Lo había hecho en 50 páginas. Y a mano, así. A mano, sí. 50 páginas. Y tenía 350 términos a los cuales había buscado en el diccionario. Claro. Les había otorgado su significado y luego había construido oraciones con cada uno. Ese es un trabajazo. Sí, enorme, ¿no? Yo le puse pues 21 de notas. Obvio, pues, ¿no? A diferencia de algunos. Oye, ¿de qué trata? A ver, ¿de qué más o menos para ir colocando? No, sí. Si es no, que hay también en el internet, un resumen de la internet, hasta... O esperar que el compañero lea para que te diga más o menos y tú ya de acuerdo a eso vas un poco para engañar, entre comillas, al profesor, ¿no? Sí. O sea, también hay, pues, ¿no? No, pero ahí la verdad que los alumnos son los que se engañan, porque al final... obvio, pues no es cierto. No trasciende su conocimiento. Exacto, ¿no? Hace rato también hablábamos de otros genios como Martín Adán en su momento, pues no es cierto. Ricardo Palma también era considerado a su vez también historiador porque sus tradiciones como invitan a granjear la simpatía con algunos virreyes a pesar que actuaron mal, o las vivencias que hubo. Acuérdate de la Perricholi, ¿no es cierto? Claro. Que tuvo unos amoríos con el virrey Amat, ¿no? Sí, y eso es traducido precisamente en sus tradiciones. Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma reconstruyen al Perú desde el punto de vista, diríamos, literario, ¿no? Porque hay tradiciones para todo momento de la historia del Perú. Por supuesto, ¿no? Hasta la etapa republicana, ¿no? Y partiendo de los incas, inclusive, porque algunas la Chirana del Inca. La Chirana del Inca, lean la Chirana del Inca. Solamente, o sea, las tradiciones, atención, las tradiciones es una obra, pero que está, digamos, compuesta por varias especies de cuentitos o tradiciones, ¿no? Sí. Entonces, digamos lo que... Y son bien ingeniosas las tradiciones, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entretenidas, 100%. Tan entretenida que te cuento que una de esas, dice que el virrey Amedio Yunet, que había salido con la Perricholi, ya se estaba, después de 5 años, se estaba yendo. Ya estaba preparando sus cosas, cuando apareció una copla, ¿no es cierto?, que decía... ya te vas del Perú, decía. Y cuando lo vieron, todo el mundo se ría. Amadeo Yunet dijo, no, déjalo ahí, que lo lean todos. Dice que los limeños pasaban, ya te vas del Perú. Todo Lima estaba que se reía. Correcto. Pero cuando él va a irse, ¿sabes lo que coloca? Jijiji, 2 millones me llevo de aquí. O sea, es bien curioso, digamos, la manera, es como una especie, digamos, de caramboleo político. Tú me dices una cosa y yo te contesto otra. Churchill era capazote para eso también. Winston Churchill, en su momento en la Segunda Guerra Mundial, él también tenía, digamos, enemigos políticos. Acuérdate que Churchill recibió el premio Nobel de Literatura también y escribió una obra llamada, pues, La Segunda Guerra Mundial. Y habían otros como Bertrand Russell, ¿no es cierto? También, ¿no? Y hasta ahorita él ha escrito obras literarias. Por supuesto. Mira, lo que hizo también Jean-Paul Sartre, ¿no es cierto?, del existencialismo. Igual que su alumno también, Albert Camus. Camus. Claro. Sí, con El extranjero. El extranjero. Estás hablando de una en la cual el suicidio él lo trabaja de una manera, digamos, filosófica, pues, ¿no? O sea, para hacerlo entender, digamos, que puede ser un camino, entre comillas, sí, pero porque están muy preparados para eso, pues, ¿no es cierto? O sea, es muy difícil de entenderlo, en realidad, esa parte. Con el mito de poesía, es una literatura existencialista. Existencialista, pues, ¿no es cierto? Lo de Camus, lo de Sartre, lo de Friedrich Nietzsche. Aunque eso, claro, ya está con el irracionalismo filosófico. Claro, Nietzsche, ¿no es cierto? O Nietzsche, él justamente hablaba del llamado superhombre, que viene a ser algo así como el filósofo del futuro, ¿no es cierto? Sí, y una proyección de hombre. ¿No es cierto, no? Perfecto, pero para eso también hay que leer ya otro tipo de literatura, obviamente muy interesante, hablando de Spencer, de Aristóteles mismo, pasando, digamos, por otros... como Augusto Comte, ¿no es cierto? Claro. U otros genios de la filosofía. También, ¿no es cierto? Sí. Todos ellos prácticamente encaminaban una orientación social, pero para gente evidentemente que estaba preparada también en su momento, ¿no? Y es bonito porque en la universidad también, atención a los alumnos que estudian administración, derecho, justamente lo analizan aquellos personajes, pues, ¿no es cierto? Sí, tienen que ir estudiando porque eso es prácticamente una base, ¿no? Una base del conocimiento sobre la cual ellos van a edificarse. Ningún conocimiento está descartado, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando es conocimiento por conocimiento, sí. No, bueno. Pero cuando el conocimiento sirve... Tiene un objetivo. Cuando es una especie de instrumento y de medio para poder uno forjarse, nutrirse, alimentarse y establecer un determinado perfil profesional, entonces ahí es válido todo el conocimiento. Claro. Yo a los alumnos les decía, vayan leyendo la obra El otro sendero, vayan leyendo la obra El misterio del capital, porque les van a pedir de Hernando de Soto, ¿no es cierto? Porque ahí nos explica ya un problema actual también, digámoslo, sin ser político, cómo, digamos, se puede explicar el hecho de que
más abunda, digamos, los informales, pues no es cierto, que los formales. Eso tiene su explicación. Hernando de Soto, al igual que Matos Mar, ¿no es cierto?, en Deporte Popular, prácticamente lo conjuga y dice, es que justamente por la tradición que traen de otro sitio y ahí se acomodan como sea, y lo explica, que no queda otra cosa. Entonces, ¿qué propone Hernando de Soto? Hernando de Soto dice, hay que formalizar, pues sabían ustedes que la gente que compra o vende, digamos, es más informal que formal. Acuérdate también el problema más serio de las minas. ¿Quiénes son más? Los informales. Los informales, y son aquellos que están más supeditados a contaminar el ambiente, por eso, a producir el desequilibrio ecológico. Claro, ahí entramos, ahí entramos a otros terrenos. Obviamente es un poco complicado, digamos, porque va a sonar como que nosotros queremos tener la razón, pero todo parte de la lectura, pues señores. Así o sea, un buen dirigente tiene que leer, obvio. ¿No es cierto? Definitivamente. De hecho, un problema. Todo tipo de información, todo tipo de obra, de libro, de contenido. Claro, para que tú puedas explicar justamente, ¿no es cierto? Si tú vas a manejar un proselitismo, tienes que explicar, bueno, cómo lo hacía Luis Alberto Sánchez en su momento, cómo lo hacían intelectuales como José Carlos María Tigre, que hasta ahorita la gente vitorea su nombre, bueno. ¿Cómo no? Sí, y bebe gratuitamente de todo ese conocimiento. De todo ese conocimiento. Importante que ellos nos han dejado como un legado. Claro, cultural. Y ahí puedes entender inclusive, digamos, a través de ellos, cómo eran otros autores, pues, ¿no? Si queremos hablar de una filosofía... Claro, digamos, porque José Carlos Mariátegui, en el último ensayo que es el proceso de la literatura, ahí lo analiza. Hace todo un recuento de todos los escritores, ¿no? A través del tiempo, hasta llegar a Vallejo. Exacto. Al mismo José María Eguren. También, ¿no es cierto? Te cuento sobre Manuel Escorza. Manuel Escorza, él tiene una obra basada en una realidad que sucedió en Pasco, en el año de 1950 aproximadamente. Redoble por Rancas. Rancas, que queda en Pasco, ¿no es cierto? Sí. Fue prácticamente esa gente, digamos, aplastada en una revolución que ellos mismos lo buscaron porque querían defender, y ahí viene el Ginotinsomne, el Nictálope, ¿no es cierto? Pero Manuel Escorza muere fatalmente en un accidente aéreo, ¿no es cierto? Fue la explotación del Cerro de Pasco Corporation Company, pues, ¿no es cierto? Efectivamente, pues, ¿no? Y ahí uno se da cuenta, ¿no? Cuál ha sido el proceso, digamos, en la sierra, porque muchas veces la costa... Toda la literatura de Escorza es una obra, es un contexto andino. Andino, ¿no? Historia de Garabombo, el Invisible. Ahí está también Garabombo, ¿no es cierto? Sí, el cantar de Agapito Robles. De Agapito Robles. Y esos personajes existieron, ¿no es cierto? En un momento, ¿no? Él les dio vida. Claro, y los alentó. Y en la primera fase de Velasco Alvarado. El tiempo. Ajá, de Velasco Alvarado, él justamente se acuerda y dice, por Rancas vamos a empezar, ¿no es cierto? Para que haya una especie, digamos, de justicia social. Ajá. ¿No? Se parece bastante la obra de Roble por Rancas, tiene un parecido a la obra de Mundo Sánchez Ajeno. Ah, sí. Claro. Una especie de analogía. Claro, Rosendo Maki. Claro, salvando distancias, ¿no? La técnica narrativa. La uno al norte y el otro más al centro, ¿no es cierto? Sí. Porque si vamos más al sur, el indigenismo ya lo vemos con Arguedas. Con Arguedas, Arguedas es el más depurado de los indígenas. Claro, pues no es cierto. Y legítimo por la expresión, por el lenguaje. Claro, además dice que Ciro Alegría, Ciro Alegría, sus personajes eran castellanizados, en cambio de Arguedas eran quechohablantes, ¿no es cierto? Ahora, eran mucho más, el caso de Ciro Alegría, sus personajes eran, digamos, más católicos, en cambio allá eran mucho más oriundos tirando para sus apus, ¿no es cierto? Sí, un poco panteísta. Panteísta, pues no es cierto, y que es también una corriente filosófica. Entonces, como vemos, aparentemente hay varios Perúes, ¿no es cierto? La idea de caracterizarte el Perú, la ¿no es cierto? La variedad, ¿no? De la región, la manera como conciben el mundo. Acuérdate, mira, de que también nosotros, si bien es cierto, tenemos el orgullo de decir que el Perú es multilingüe, pero resulta que muchas lenguas se están perdiendo. Ah, sí, pues más de 50, más de 60 lenguas, sobre todo en la parte de la zona de la selva. ¿No es cierto? Sí, incluso en la sierra también, en la parte de Cañete, si no me equivoco. Sí, se está perdiendo ya, lamentablemente. Hay una lengua que está en punto de extinción porque hay solamente un hablante o dos. Sí, ese es cierto. Por ejemplo, el idioma del cuyi, también acá en Huamachuco, lamentablemente solamente unas cuantas familias. La pregunta es, ¿pero cómo preocuparse por ello? Ahora yo digo, si con la justa es el quechua, algunos lo pasan, porque es cierto que nosotros aprendemos el inglés porque sí les va a servir a los chicos, pero ¿dónde queda, digamos, un poco lo nuestro? Claro, lo nuestro, ¿no? Mira, y te cuento siempre, claro, te cuento esta anécdota que siempre les cuento a todos. Por ahí un profesor X me llamó la atención por enseñarle a los alumnos a contar en quechua. ¿Por qué enseñas el quechua? O sea,
no tenía sentido si llamaba la atención. ¿Por qué? Yo creo de que todo lo contrario, más bien hay que fortalecer nuestra identidad. Porque enseñaba la historia de los incas. El quechua tenía una definición clara, tenía un alfabeto, tenía una gramática. Y hasta ahorita, tú dices, claro, tú dices ahorita, vamos con los muchachos, vamos a jugar a la canchita. Pues cancha significa un patio amplio justamente en quechua, ¿no es cierto? Y eso es un significado ya que se le ha podido dar. Exacto, mira, y si hablamos, claro, si hablamos, pues, ¿no es cierto? También de los incas, una vez más, Ollanta, y pues prácticamente es un teatro anónimo en la cual uno lo lee y ve como Pachacútec actúa de malo y el bueno pues Inca Yupanqui, lo que demuestra que también había pues un encuentro de sentimientos en los incas también. Claro, ¿no? como no, había variaciones de sentimientos. También padre e hijo, por ejemplo. Claro. De un padre verticalista, claro, como Pachacútec, ¿no es cierto? ¿no? Machista. Claro, en cambio su hijo, pues. Un hijo un poco más. Claro, mucho más flexible. Más comprensible, más indulgente. Lo hace que se case mejor, más práctico. Resuelve el problema de una manera bien práctica, ¿no? Como lo hacían los incas en la realidad, eran más prácticos, o por las buenas o por las malas, ¿no es cierto? Y se aplicaba de esa manera. El Amazú, la Mayuya también se manejaba, pero tenía, digamos, otro contexto. Y siempre el enamoramiento, hace un rato mencionaste la chirana del Inca, ¿no es cierto? Sí. Como Pachacútec se enamora, pero a pesar de que le tira roche, como se dice a la indígena, él respeta eso, la caballerosidad, pues, ¿no es cierto? Y esa caballerosidad es muy importante. No como los dictadores que hacían en su momento, ¿no? Hace un momento vieron a Mario Vargas Llosa hablando sobre la fiesta del chivo. ¿Cómo era, digamos, Rafael Leónidas Trujillo? Era el que abusaba justamente de alguna de las hijas de sus amigos, ¿no es cierto? Y él era pues el dictador, el que nadie le decía, al final muere pues terriblemente. Leonidas Trujillo, la obra de La fiesta del chivo también tiene una analogía con la obra del señor presidente. Ah, caramba, de Miguel Ángel Asturias. Asturias, Miguel Ángel Asturias. Ah, sí, ¿no? Con de Miguel Estrada Cabrera, personaje. Miguel Estrada, exacto, me diste recordar. Un parangón. Parangón muy interesante, total, ¿no? Pero dice que en realidad eran como denuncias, ¿no es cierto? Sí, como no, pues, porque ¿no? Las dictaduras han sido fenómenos políticos que se han dado a nivel mundial. Muchos de los países de América principalmente. Claro. Y claro, en el mundo también, ¿no? Sí, pero han acabado muy mal los dictadores, ¿no? ¿Cómo no? Los dictadores siempre han terminado mal porque de hecho que son formas de gobierno que en lugar de ser democráticas, participativas, son anárquicas. Exacto, la anarquía, al final, por su propio desarrollo, por su propio ciclo vital, desaparecen. Y los mismos, y los mismos que digamos, los sobones. Que fueron leales, al final resultan siendo traicionando. Claro, ¿sí? ¿No es cierto? Sí, así es. Lo que tenemos más cerca es de Pinochet en su momento, pues también a él también le tocó, ¿no? Igual también fue, digamos, hasta a Videla en Argentina, ¿no? Sí, pues Rafael acuérdate de la guerra de la Malvinas más adelante con Gortari, que también él, digamos, trató de recuperar algo que no tenía sentido hacer esa guerra, pero bueno, por dictador, pues, ¿no? Aquí también en su momento la dictadura de Odría, plasmado también en conversación en la catedral, claro, ¿no es cierto? Aquí ha habido varias dictaduras, ¿no? Claro. La dictadura de Leguía, de Odría, de Nicolás de Piero, un sinnúmero de grandes militares pues, que han... Y hablando de militares, Jorge Basadre habló de militarismos, los tres, ¿no? En su obra, pues, La República del Perú, ¿no es cierto? Es una enorme obra, voluminosa, colosal, y tremendamente importante. Claro, y ahí habla, pues, de los tres militarismos después de una victoria, en el caso, digamos, de la independencia, después de una derrota en la guerra con Chile, y en una época de caos cuando asesinan a Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no es cierto?, en su momento. Sí. Y ahí viene la convulsión social. Y ahí sí, ya termina todo, aparece otro ciclo de vida, pues. Así es, mi amigo. ¡Caramba! Es una conversación muy interesante, mi amigo Marino León. Él es, por si acaso, el director del Colegio Nacional Mixto Casagrande, profesor de Lengua y Literatura. Bueno, nos informan que ya el tiempo, carambas, mi estimado Marino León, ha pasado tan rápido, vertiginosamente. De acá lo seguimos ya. Nos hemos quedado con hambre, ¿cómo se dice? De acá lo seguimos con lo de la bohemia, más adelante. Sí, muy bien, mi amigo bueno. Marino León, la despedida de nuestro público ya. Sí, agradezco bastante, amigo Lar, este espacio que me ha concedido de poder interactuar, de hablar sobre todo de la literatura, de las visiones, las posiciones de los escritores, los autores. Y bueno, pues despedirme de este espacio saludando una vez más a toda la vasta teleaudiencia que ve justamente este tipo de programas, animarlos para que puedan continuar, porque la verdad que la televisión debe llevar a cabo estos formatos. De cultura, de acercamiento, en donde el joven pueda aprender, pueda nutrirse, pueda establecer una especie de simbiosis cultural. Así es. Muy bien. Mi amigo. Les agradezco bastante.
por su invitación. Muchas gracias, mi estimado Marino. Muchas Hay nada gracias, más, gracias. ahorita nos despedimos. Con ustedes, amigos, siempre en este espacio de diálogo, será pues hasta una próxima oportunidad. Y a lo mejor lo invitamos nuevamente más adelante al profesor Marino León. Claro, pues vamos a coordinar posiblemente. Yo creo que sí, coordinando sí. el tiempo, Ajá. viendo la agenda, como se dice. Claro. Puedo nuevamente visitarlos por acá, no hay ningún problema. Una vez más, muchísimas gracias, profesor Marino León. Él es el director actual del Colegio Nacional Mixto Casagrande, aquí en el distrito del mismo nombre. Por mi parte, el profesor Lar se despide hasta otro próximo programa en Diálogos. Por supuesto, en Canal 15, aquí en Radio Televisión Cultural. Muchas gracias. Muchísimas.